Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? No sé si hay alguien o no, porque no tengo abierto el dashboard, pues lo tengo además, lo tengo cerradísimo. Tengo que entrar en la configuración porque no estoy dentro. No sé si hay gente, no hay gente, hay dos usuarios. Madre mía, vaya desarrollo. Uf, qué corto va a ser este directo. Este directo va a ser cortísimo. Bueno, a ver, tengo que darle aquí, a ver, contenido, estoy sin cenar y me sube, no sé, será el postre del mediodía, porque otra cosa no va a ser. Eh, aquí, a ver que cargue. Vale, perfecto. Hola, Soren, ¿qué tal? Buenas noches, Esther, muy buenas, bonicos. Vale, yo estaría ya aquí mismamente puesto y ahora volvemos a tener siempre la misma debacle que es... que es la debacle de dónde están las gafas de cerca, pero las otras y no estas. A ver si así se me hace un poco más la luz. ¿Esto está lleno de mierda? No, pues tiene un poco de mancha. Eh, Estoy sudando como un pollo, ¿eh? No sé si se nota mucho en la camisa, pero estoy sudando, ¿eh? Estoy con la camiseta que afloran en mí sudores mismamente. ¿Lo veis? Sudores. Eh, a ver, tengo aquí en mis pies a Helga, que está muerta de miedo por los cohetes y estas cosas. Voy a subirme un poco también la intensidad de la lucesica, porque si no... Y mira que tengo el foco ahí delante, ¿eh? Pero usando la camiseta roja... ¿Tengo ya alguna camiseta blanca o algo? No, no tengo ninguna camiseta blanca. Era para cambiármela y se viera mejor la imagen. Ay, bueno, pues lo voy a dejar así, no voy a tocar nada más. Muchas gracias, Esther, menudo currazo. Pues tienes que pasarte ahora a ver el vídeo de Orgaz Talk, que lleva un currazo que te mueres y tiene poquísimas visualizaciones. Yo creo porque el canal es pequeño. Pero, oye, escuchadme, qué poco apoya la gente de este canal, de este, el principal, el resto de los canales que tengo. O sea, ni del Beauty, poquísimas personicas son las que están apoyando esos canales. Lo que llega es por gente nueva, pero no porque tenga el apoyo de la gente de este canal. Bueno, interpretaciones. Solamente me interesa el perfume, no me interesa nada más de lo demás. Pues queden por culo. Así de claro. Vamos a ver. Que mismamente que iba a hacer yo algo. Ah, sí, que voy a poner el enlace del vídeo de Orgaz Talk, que está aquí. Y que voy a copiar... a ver, jolín, con la publicidad, por Dios, no. Pero no algo está pasando dentro sí, de algo está Chanel pasando, y yo te lo digo evidente. yo que está pasando. Y no pequeño, aquí. Vale, voy a cerrarlo y... Hola, cosas mías, ¿qué tal, bonica? Y este es el nuevo vídeo... Uy, no veo. Nuevo vídeo de Orgaz Talk. Aquí, control V. Venga, perfecto. Y ahí está. Vale, pues es el vídeo de Orgaz Talk, dedicado a Chanel. A ver si alguien se pasa por allí y le echa un vistacico, porque lleva un curro de edición brutal, como van a ser en principio los vídeos en Orgaz Talk a partir de ahora. El formato se va a mantener estable en este canal. Sí, en este canal se va a mantener estable, pero con los fondos y fotográficos y todo el rollo. Y en el otro no, en el otro voy a ver si puedo meterle yo a impronta y darle rollo al otro canal. No, que nadie se confunda, pero también tengo que decirlo claramente. En Orgaz Talk el contenido va a ser de perfumes. El contenido es abiertamente noticias y opiniones de este que suscribe con respecto a... vamos a hablar de cosmética, empresas, moda, pero siempre intentaré alejarme del tema del perfume, básicamente porque para hablar de perfumes ya está este canal. De acuerdo, no voy a estar haciendo doble canal de dos canales de perfumería porque no me da la gana. O sea, básicamente, qué aburrimiento pasarme 24 horas de mi vida con 3 canales y en 2 de ellos hablando de perfumes. Va a ser que no. O, lo cual no significa que en un momento determinado surja una noticia y efectivamente me haga eco de ella, pero siempre a través de Orgaz Talk. Y si surge aquí, pues también se coge, se da la noticia y ya está, y no pasa absolutamente nada.
Pero va a ser, vamos a ver, es que a nadie se le ocurre tener dos canales y los dos estar hablando con lo mismo y el mismo contenido. O sea, no, hello, uno se está pisando al otro. Esto es como Druni. Druni se pisa en la tienda online y en las tiendas físicas. No, pues yo no voy a hacer lo mismo, lo siento. Hola Negre, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, así es la operativa. De momento hay un vídeo, mañana tengo que ponerme a grabar ya el contenido para toda la semana, aunque todavía quedarían 3 vídeos, si mal no recuerdo, por editar. Uno ya está publicado, el de mañana, y el del domingo pues hay que hacerlo, pero vamos, que está ya grabado. Así que mañana día de grabación para todos los vídeos de mañana, bueno, sábado y domingo, día de grabación para todos los vídeos semanales de todos los canales y el señor nos asista, porque voy a morir en el intento, no, porque hago la grabación, pero luego las ediciones las hago pausadamente sin prisa. De hecho ya habéis visto, sobre todo los Patreon y los miembros VIP, que no he publicado con 24 horas porque es imposible a este nivel de curro, porque entre otras cosas, por ejemplo, la edición de Orgaz Talk es un día. Eso no es que sea, no, oye, un par de horas y lo hago. No, eso es un día. Y se va muchísimo tiempo en hacerlo. Con lo cual, tranquilamente, relajadamente irán saliendo los vídeos. Que si un vídeo, como ya lo sabéis, efectivamente no funciona en el canal, haré un directo, yes or not. Depende. Depende. Por ejemplo, hoy el vídeo de hoy, catástrofe total. No lo ha visto ni el Tato. La línea que tiene de audiencia ha subido un poco y se ha mantenido prácticamente en el eje de coordenadas. O sea, una mierda de visualizaciones que tiene ese vídeo y me da igual. Porque es contenido que se queda, es contenido que está ahí y posiblemente pues poquito a poco pues vaya entrando gente a ver el vídeo que le puede interesar saber un poco de la historia del perfume. Pero visualizaciones, nada, lleva ciento y poco el vídeo de hoy. O sea, bueno, así están las cosas, pero a mí me da exactamente igual. Vuelvo a repetir, este canal no es un canal de hype, es un canal de contenido. Y puedo estar orgulloso de ser un canal de contenido, un canal de crítica de perfumería. Lo que no voy a hacer es un canal de hype, no me da la gana. Que un mes como más, otro mes como menos, pues mira, habrá que joderse, bailar y una sardana si hace falta, pero o una jota, pero va a ser como que no. No estoy dispuesto a hacer contenido para hype y sí, muchas visualizaciones, lo que quieras, pero al final el contenido es una mierda, lo siento. No. Contenido mierdoso, no tengo ganas de hacer contenido mierdoso. Que otros hagan ese contenido, les disfruta, les gusta y tal. Bueno, vamos a ver más cosas porque hay noticia de perfumería. Gracias por toda la participación de las 22 personas que estáis aquí, O sea, me parece absolutamente brutal. Gracias también por los likes, 9 likes, 22 personas más o menos en el registro. Guay, O sea, acordaros de darle al like, por Dios, que suba esto un poco. Bueno, pues hasta que no suba un poco esto no lo digo. Hala, me he enfadado. Soren, está chulo conocer fragancias que si no fuese por esos vídeos se te pasarían de largo. No, es que de todas formas, vamos a ver, se van a pasar de largo igual porque son perfumes que están completamente descatalogados. Creo que hay un par de sitios donde venden miniaturas o algo así, pero es perfumería descatalogada, con lo cual va a ser muy difícil que puedas encontrarlo. He estado chequeando también si había alguna por eBay y tal, no he encontrado nada. Y lo que había estaba súper mega precio, ¿sabes? O sea que, vamos, que ni flores, que no merece la pena pagar ese pastizal que están pidiendo por eso ni en broma, porque no merece la pena. Pero bueno, así están las cosas. Pero que yo creo que sobre todo lo interesante es aprender, ver que hay cosas o han habido cosas en el mercado y que vendrán cosas. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, que sí, que ya digo yo que la cosa no pinta muy bien. A ver, ¿esto qué pasa? ¿Por qué no me sube? Tengo el volumen, me parece, lo tengo un poco bajo. A ver, sí, lo tengo aquí un poco bajo. A ver. Las miniaturas contienen el perfume original. Hombre, yo entiendo que sí. Si son miniaturas que están selladas precintadas, entiendo que sí. No lo sé. Yo lo que estén vendiendo por ahí no lo sé. Yo sé lo que me manda Clemente, porque entre otras cosas Clemente me mandó la miniatura, pero es porque él tiene un botellón, ¿sabéis? Es que Clemente tiene un botellón de Celine para hombre. Él tiene la botella grande. O sea, entonces me cogió y me regaló la miniatura.
Hola Ezequiel Majete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, más cositas. Darle al like, por Dios, hombre, qué vergüenza ajena. Es que es gratis, no cuesta un céntimo y nadie le da al like aquí en los vídeos. Es que es la hostia. Luego también, si alguien se apiada de mí, pues un super chat, un super sticker, un super algo, un super thanks, algo, porque hay que comer. Y estamos a primero de mes y está todo el mundo recién cobrado. Venga, yo no, yo ya estoy en la fase, nos quedamos sin conexión, ¿eh? Nos vamos a quedar sin conexión seguro, porque Helga no para de pasar, no sabe dónde meterse y no para de pasar por debajo del cable. Y tengo el cable puesto alto para que no lo pille, pero no le para de pegar meneos. No sabe dónde meterse el animal. Y está desquiciado con el tema de los cohetes y las fiestas patronales de esta ciudad. Bueno, en fin. Si escucháis gritos y cosas de esas por ahí, pues ya sabéis que el mundo está lleno de gentusa, ¿sabéis? Básicamente, gente incívica que se pone a pegar gritos a las tantas de la noche y no respeta el sueño de nadie, ni el descanso de nadie, ni el trabajo de nadie. Ya lo sabemos, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. He visto el vídeo de Orgaz Talk. Te ha faltado la cámara cenital. Uy, calla, calla. No, 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 sí, cámara cenital como si la tuviera. Cuando estoy mirando al frente, miro hacia arriba porque la cámara la tengo más alta. No, 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 déjate. Cámara cenital no, y además se me ve el cogote. Negre, hijo. Deja, deja. Bueno, el cogote no, porque no hay problema. No tengo ningún tipo de complejo. Entre otras cosas porque tengo pelo, gracias a Dios y mediante. No, déjate de cámaras porque editar ya con las cámaras así es un coñazo. O sea, y luego encima con la sincronización de los audios y todo el... No, 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 no. Déjate, que ya me he buscado yo las mañas para no tener que estar haciendo sincronizaciones de audio ni mierdas, ¿eh? Ya me he encontrado yo las mañas. Mañana lo pondré en práctica. ¿Qué va a salir? Pues igual sale un truño, no lo sé, pero desde luego ya por lo menos lo que es la sincronización del audio ya me la voy a evitar en los dos... con las cámaras y haciendo dos renderizaciones con audio y... calla. No tengo yo ganas de líos ni de follones, madre mía, porque claro, hay que cotejar los audios de las cámaras, las calidades, y eso es un rollo muy, muy tocho. O sea, la gente que vosotros veis qué tal, pues la mayoría tienen editores. Ay, qué guay que queda, sí, queda muy guay. Bueno, eso es completamente impersonal, porque al final sabes cómo edita la persona y dices, bueno, aquí hay un cacho de editor que te muere y se queda muy personal, pero bueno, es lo que hay. Pero estaba de WhatsApp, sí, no, si ya lo sé, si yo te estoy hablando, si da igual, si como, fíjate, hijo mío, como para no estar de WhatsApp, si habemos 15 personicas y el resto ha pasado aquí a chafardear, pues ya está. Bueno, tenemos los likes y los me gusta al 15-15. Bueno, pues esto va a terminar mal. La perra no para de darme el coñazo debajo de los patas, o sea, esto va a terminar muy mal. Creo que tenía por ahí una... Es que tengo que buscarla porque no sé dónde está. Tengo por ahí una pastilla para darle para el caso de los cohetes y calmarla. Pero claro, esto va a ser así todos los días y yo no voy a tener al animal drogado todos los días porque no me da la gana. O sea, así de claro. Y no le da por temblar ni nada, pero se pone inquieta. A ver si se encuentra cómoda en una madriguera. Está ahora mismo en la cuna metida. A ver si se queda cómoda en la cuna. Está rascando la cuna, no os penséis. Está rascando la cuna. Estoy aquí retransmitiendo qué es lo que está haciendo. Está rascando la cuna a ver si sienta el culamen ahí en medio. Se queda cómoda. Está moviendo los muñecos. Está moviendo los muñecos. Está moviendo los muñequitos de plástico. De plástico no, son de peluche. Son como de peluche. Yo estoy aquí atento. Estoy aquí transmitiendo la cosa. Bueno. Vamos a dejar de estar dando media vuelta. A ver si sienta las posaderas ya se queda cómoda. Pero lo que pasa es que, claro, luego sonará un petardazo y saldrá corriendo de ahí. Que esto ya me lo veo venir. Bueno, Fernando, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé de qué estáis hablando, no tengo ni puta idea. A ver, escuchadme. Novedades en el Mercadona que iban llegando. Se lo he comentado, me parece que ha sido a Soren. He ido esta tarde al Mercadona porque tenía que coger y comprar pilas, tal cual. No iba a ir al chino, no me apetece ir al chino. He ido al Mercadona y he comprado 2 paquetes de pilas y una tableta de chocolate negro. El caso que me he cogido
y me he ido a la sección de perfumería a ver qué es lo que habían traído nuevo y efectivamente no hay nada nuevo. Lo que hay son que han sacado calendario de Adviento con perfumes. Así que las chicas tienen 12 perfumes y nosotros me parece que son 6, ¿eh? Creo que no van 12. Que son como los más top vendidos que van en miniatura. A ver, valen 17 pavos con algo. Una mierda me voy a gastar yo 17 euros en un calendario de Adviento de Mercadona. Lo siento, con perfumitos. Lo siento, no. ¿Para qué? ¿Para tener más perfumes para tirar? Ya los he presentado, ya he hablado de ellos. ¿Qué voy a salir con el calendario de Adviento haciendo el gilipollas? ¡Uy, mira lo que ha sacado Mercadona! ¡Qué chuli, qué chuli! Una mierda, son miniaturas y punto, ya está. Las podía haber sacado antes y así nos hubiésemos ahorrado quizás el dinero por unidad. Porque vamos, 17 euros, no sé cuántas miniaturas que lleva. Pues no me da la gana, o sea, pero así de claro. Y total, para terminar hablando de los mismos perfumes que ya llevaba. O luego ya, bueno, ya me conozco yo el percal y se hará uno diciendo: ay, mira, pues noto diferencias entre esto de la miniatura y la botella grande que sacaron el año, no sé qué. ¿Qué pasó? O sea, yo no, que yo estoy en otras, Dice Sole, sí, me lo has comentado esta tarde. Claro, sí, he salido de allí horrorizado. Con el temita este de los calendarios de Adviento con perfume, con miniatura. Digo, bueno, el perfume del DJ Mario lo han vuelto a poner, así que tenemos al Mario ahí otra vez de nuevo. Y si alguien quiere ahorrarse dinero, pues más o menos, que yo no le veo tampoco que sea un parecido así y tal, pero bueno, tira un poco a escándalo. No he olido la botella del set que va ahora, ¿eh? El set de Mario está otra vez a la venta, así que... Y tampoco sé este chaval cómo irá con visualizaciones y tal, porque como no le sigo, no sé realmente dónde está ahí su cuota de mercado, su nicho. No sé si es de Twitch, si es de esta plataforma, no tengo ni pajorrera idea, no sé nada, pero muchísimas gracias, Soren, por ese super sticker. Ole, mi niño guapo. Aquí, mi hocico pequeño. A ver, ¿dónde está el aplauso? Aquí. Los segundos, que me da a mí la gana. Y bebo agua. Muchas gracias, hermoso. Ole. Pues yo he publicado 3 vídeos o 4 en el Tiki Tiki hoy. A ver cómo va esa mierda. Espérate que va a salir la gilipollas esta. Cállate ya, imbécil, no te soporto. A ver, es que no la aguanto. Y me tiene que salir la pava esta, precisamente. A ver. Manda huevos. ¿Cómo va esto? Pues 35, 40, 47 visualizaciones. Bueno, ahí estoy. Promociones, no te olvides de tu cupón. ¿Qué cupón? Me dice TikTok que tengo un cupón. Pues seguramente me quiere sacar los cuartos. Pues es que no. No me interesan los cupones. No me interesa el TikTok, así que como para que me interesen los cupones. Madre mía. Ay, de verdad. Bueno, también lo publican en el Insta. Ahora que me acuerdo, también lo publican. He publicado en el Insta 2, me parece. Que eso no tendrá nada tampoco, porque ya... No sé cómo estará el tema este del Instagram. 4 corazones. Nah, nada. Si es que no me muevo yo muy por ahí. 9 corazones, 7 corazones. Nada, esto es una mierda. Que no, que estas 2 redes sociales no se han hecho para mí. Ni tan siquiera esta. Pero bueno, yo le pongo intención, que es lo que cuenta. Sí, los likes ayudan un montón. 31 personas, bienvenidos todos. Darle al corazón, al dedo, al corazón no, al dedo. No estamos en Instagram, estamos en YouTube. Darle al dedo para arriba que no cuesta, que es gratis, lo de siempre. Es que no cuesta un céntimo, no cuesta un chain y parece mentira lo que la picha estira. Watchmaker, muy buenas noches, chiquitín. Damián, buenas noches. El caso es que dejadme porque quiero ver si hay alguna novedad. Amouage, tenemos Amouage nuevos. Y estos de tal, nada, Amouage, 3 Amouage nuevos con una botella blanca, Outland se llama una. ¿Y qué lleva esta? Esta la ha hecho Celine Sarokian. Cecil, siempre le digo Celine y es Cecil, pero bueno. ¿Cuánta nota tiene esto? Por Dios. Madre mía, se ha vuelto todo loca la muchacha.
Qué bonita es, más maja. Bergamota, limón, elemí, pimienta de Sichuan, cardamomo e incienso en la salida, con un corazón de flor de naranjo, geranio, rosa, azafrán, comino, ajenjo, anís, cilantro y pachuli. Esto va a oler así como a viejo sexoso. Me da a mí que esto huele a viejo sexoso, totalmente. Fondo, benjuí, ládano, ámbar gris, ámbar gris. Incienso, opoponax, mantol, vainilla, abedul, oud y almizcle. Esto es sexoso. Esto es sexoso y potente. Cecil nunca falla. Bueno, algunas veces sí, pero no. A mí no me ha caído la cara, la verdad. Bueno, Reasons, que se llama, esto es Amoas d'Essence. Esto tenemos... Esto lo ha hecho Duchafort, Bertrand y tenemos aquí... Mi francés cada día es mejor. Cardamomo, canela, Chinus Molle y avellana. En la salida de Chinus Molle no sé lo que es. No me acuerdo. Ahora mismo seguramente lo habré mirado 800 millones de veces, pero no sé lo que es. Dábana, pachuli, pino, cipriol, cachemira, ámbar blanco en el corazón. Ay, que se me abre la boca el sueño. Más bien es de hambre. Benjuí, jara, madera de cedro, mirra, palo santo, musgo de roble, sándalo, vetiver y almizcle blanco. No, no me tira. Esta nada. Esta la encuentro como muy chof. No me tira. Y lleva mirra, ¿eh? Bueno, y luego tenemos esta que se llama Lustre. The Sans es la colección. 3 fragancias que salen aquí. Y esta lo ha hecho Raskinet y Paul Guerlain. ¿Qué es el nieto o el hijo? Creo que es el nieto, ¿no? Este es... Paul no sé. ¿Paul quién es, Soren? Paul Guerlain es el nieto o el hijo. Es que me pierdo ya. Tanto Guerlain, al final me pierdo. Cardamomo y iris en la salida. Con un corazón de madera de cedro, sándalo y pachuli. Luego tendríamos benjuí, ládano, estirax, ambrarón, mirra, tonka, cipriol y vainilla. No, me quedo con Cecil. Me quedo con Cecil. Esto no me va a gustar a mí. La voy a encontrar. Y vainilla y... No. Total, estas van a costar un pastizal, no sé qué más da. Lleva todo el armario de especias. La Cecil, la Misarokian, esa... no me falla, porque además yo tengo perfumería de ella, de Amoas, y huele que te mueres, o sea, no. Demasiadas fragancias en catálogo, muchas, Watch, muchas fragancias en catálogo, es una barbaridad. Pero, así estamos, y esto es lo que hay, así que, bueno, aquí paz y después gloria. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le he dado a fijar al comentario cuando he puesto este es el... Ah, no lo he puesto, pues esto hay que fijarlo, lo siento. Fijar mensaje. Hombre, me he currado un cacho de vídeo con un contenido que te mueres en Orgastol para que no lo vea ni el tato. Pues va a ser que no. Así que lo fijo ahí. Esto tampoco lo va a ver el tato, pero bueno. Ay, qué pena que me doy. En fin, hincharte a trabajar para nada es un poco frustrante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice, igual que Serhoff. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ya cuando tienen el catálogo tan sumamente ampliado y grandote, sí que puedes... A ver, entiendo que son perfumes nicho, pero con un catálogo tan grande ya empiezan a masificarse y yo me pongo en la alerta. Muy alerta además, porque cuando empezamos con producciones masivas, dices, hostia, se te está yendo la pinza, chaval. Vamos a ver. Y gracias a Dios que L'Oreal nos ha quedado con un porcentaje, no ha comprado, mejor dicho, un porcentaje de Amoas, porque la gente de Amoas ha dicho, escúchame L'Oreal, si quieres esto vas a tener que pegar una cantidad de pasta que te vas a caer de culo. Y L'Oreal se ha retrancado y ha dicho, quieto, cuidado, no. Pero puede que en un futuro lleguen a un tipo de acuerdo y L'Oreal forme parte, aunque sea pequeña parte, dentro de lo que es Amoas. Entonces ya, piérdete. Porque aunque sea con una pequeña parte, no conocemos tampoco qué es lo que ha firmado en el contrato, no sabemos cuáles son los acuerdos o cuáles son los acuerdos futuros que pudieran llegar por la parte de esa semi-pseudo fusión a porcentaje pequeño, pero lo que vale es lo que está en el contrato.
Y como entre L'Oreal ahí, si ya de por sí tienen el catálogo que es excesivamente grande, cuando entre L'Oreal, miedo me dan. Claro que también estarían ganando en distribución. Porque los tentáculos de L'Oreal son infinitos. Los de Amouage no tanto. En cuanto a la distribución estoy hablando, ¿eh? Entonces, bueno, así se quedaría la cosa, ¿eh? Vamos a ver cómo va el tema. Me encuentro como semiseudo empañaete. Yo no sé si os dais cuenta, pero veo la cámara empañada. Veo la cámara empañada. Creo que un poco mejor ahora, pero veo la cámara así como un poco empañaota. Y es quizás por el propio reflejo de la... Voy a estarme quieto y voy a dejarlo así. Ah, que por cierto, Soren, le he tenido que quitar a la cámara, la china, le he tenido que quitar el protector que lleva porque el propio protector araña la lente, el vidrio. Así que se lo he tenido que coger, se lo he tenido que quitar porque lo he mirado así al contraluz antes. Antes no, llevaba ya un par de días que lo he hecho, tampoco es cuestión de eso. Y he visto que de correrlo y girar pim pam, pim pam, pim pam, la cámara esta se estaba arañando toda la lente. Así que he cogido y la he quitado. La verdad que se ve bastante bien la cámara, a pesar de que me cambia los colores. Mira, más o menos este es mi tono natural. Pero no puedo hacer nada. En fin. Ostras, pues se lo quitaré la mía, no me he fijado. Sí, míralo al trasluz y de estar usándola, quitándola, poniendo jiji, jajaja. Yo me pensaba que eso por la parte de abajo llevaba... Y además estará por aquí rulando. No sé por dónde lo tengo que tener, pero tiene que estar por aquí rulando. Porque se lo he quitado. Mira, detrás no lleva absolutamente nada. Esto es... No lleva ningún tipo de gamuza, no lleva nada. Es el plástico pelado. Y esto araña, además es que se ve que está arañado por dentro también. Y la lente está arañada. Lo que pasa es que le he pillado a tiempo y se lo he cogido y se lo he quitado. Esto al final lo tiraré, se me perderá. Igual algún perro se lo coge y lo muerde y se lo come. Claro. Pero ya ha empezado la música. Dios mío de mi vida. Que no suene mucho la música por aquí, porque si no me van a tener un copyright que lo voy a flipar. Claro que es una orquesta. Lo voy a flipar. El copyright que me pueden meter puede ser auténticamente brutal. Me lo quitaré a la... Bueno, sí. Bueno, pues ya te digo. Eso era una de las cosas que tenía que comentar. Porque quien se compre esta Nexigo que llevan el protector para la cámara... quitárselo porque la vais a destrozar, ¿eh? Se destroza la lente, la protectora. Y yo prefiero ir descubierto. Además, sí, ¿quién me va a ver? Y si me ven, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Yo no tengo ninguno. Yo tengo lo mismo que tiene todo el mundo. Hombre, ya está. Que me da igual. O sea, es que no tengo ningún problema. Marcos, ¿qué pasa, bonico? La semana que viene es mi cumple. Si vas a arreglar unas muestras de esas chulas. Pues no lo sé, ya veré. Tendrás que pasarme por el disco tu dirección. Si por muestras será por muestras, hijo mío. Por muestras te puedo mandar las que quieras. Pásame la dirección por el Discord, pichín. Ya está retirado en total cuando no la uso, la tengo desconectada. Claro, si es lo que hago yo, no necesito eso. Además, mirar, tengo aquí esta caja podrida ya, asquerosa, porque esto son unas gafas es una caja de una gafa Gucci. O sea, mirar cómo se las gastan los Gucci a la hora de hacer las cajas. Pero me va muy bien, la tengo aquí ya un montonazo de años. Ahí está, se está despellejada perdida. El caso es que yo la meto aquí dentro. Yo la caja la meto aquí dentro con el cablerío y ya está. No necesito ni protector ni nada. Y quítaselo porque se araña. O sea, yo me he quedado loco cuando la cogí. Digo, ¿esto qué es? Me pongo a mirar la lente porque la veía rara. No se nota, gracias a Dios. Y lo que se ve así como empañado es por la luz que yo tengo. Pero que quitárselo. Quien tenga un anéxigo que se lo quite porque es que se araña la lente y luego dices, vale, 60 pavos y 60 o 70, no me acuerdo. No sale muy barata. No sale muy barata.
Y para que se arañe, pues no me hace gracia. Total, he comprado una Logitech nueva y me ha costado 50 euros. O sea que así está. Cada cosa que digo es un levantamiento de ojos. Es una cosa bárbara. Qué barbaridad. Marcos, mándame tu dirección por él. Mándame la dirección. Tranquilos, la semana que viene, sí es verdad, la semana que viene es la semana que viene. No dice el día y no dice tampoco cuántos añicos son. No lo sabemos. Marcos, no sabemos la edad que tienes. Pichurrín, chiquitín mío, yo sé que eres jovencico. Yo soy tu abuelo. Yo podría ser tu abuelo, no. Tu padre, sí. Pero. Ay, Dios mío de mi vida. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Oye, darle al like, por Dios. 31, ay, cachorrito indefenso. Ay, qué bonito, qué tierno. Es que es un crío, me cago en la hostia. Es un chiquillo, tiene un cipotón, pero es un crío. ¿Qué le vamos a hacer? El, el caso que ya va a pasar a tener 32. Ha quitado el mensaje. Eso es una cosa ya solamente para lo que estamos aquí, en secreto. El Negre, que muchísimas gracias por ese like, así con el dedo rojo. No te he puesto nada, no te he puesto tampoco los aplausos, porque yo estoy aquí contando mi milonga y no me he dado cuenta. Así que aquí va. Hombre, pero ¿esto qué es? Muchas gracias, campeón, por ese super sticker. No me he dado cuenta. Negre, ¿estás por ahí? ¡Contesta! Ay, Dios mío de mi vida. Tengo aquí hasta un test del COVID que utilizo para ponerlo para calzar la mesa. No lo voy a sacar porque tiene mierda. Pero del suelo, claro. Claro, aquí hay que ingeniársela. Es una casa de ingeniosos. Fercho, muy buenas. Pues estoy sentado. Estoy aquí sentado sufriendo las fiestas patronales de mi ciudad y intentando hablar más fuerte de lo que puedo, porque si no puede llegar a escucharse la música que tengo de fondo, y no es la de la casa, es de la orquesta o la banda que esté tocando por ahí dando por culo. Pero esto van a ser 8 días, 8 días. Yo voy a tener que hacer como aquellos que cada vez que vamos a tener que ponerle velas a la Virgen o a Satán o a alguien para que se ponga a llover. Básicamente, yo desearía. Hubo un año, hace muchos años, que además yo hacía directos y todo esto. Estaba aquí ya en el canal y todo eso. Estuvo lloviendo toda la semana que duraron las fiestas. Había paz, tranquilidad, amor, armonía y por saco que les den. Lo siento. Qué a gusto estuve ese año, pero claro, ¿un año de cuántos? Nada, al final tendré que cambiar de casa. Porque esto no. Estar en el cogollo prácticamente como aquel que dice toda la marcha. No mola. Sí, lo único que me mola es porque tengo el Druni que ni a 500 metros. Pero vamos, que, bueno, 500 me he pasado. Hostia, que se me he pasado a 500 metros. 2 calles más abajo, concretamente. O sea, 2 calles más abajo, que es 1, 2, 3. ¡Bam! Ya estoy. Estoy dentro. ¡Pum! ¡Pum! Cruzo la calle y ya estoy. ¡Pum! Que por lo demás, nada. A los Monotem, pues yo también los conozco, pero yo no tengo ninguno en colección. Bueno, en colección. Le llamo colección por llamarlo colección, pero yo no colecciono perfumería. Yo me dedico a lo que me dedico, es hacer crítica a perfumería y los cojo y los compro, pero no tengo ninguno, no he probado ninguno, no he hablado nunca de ellos. Lo que pasa es que hay tanto por probar siempre que luego al final se me pasa por completo, y cuando puedo comprarlos, pues prefiero. No es que prefiera, es que no me acuerdo. Es que es verdad. Pues Fercho, depende también qué edad tiene. Si es. A ver, jovencica, entre jovencica y madura, perfecto. Porque es muy juvenil también. Y la Chance huele muy rica, ¿eh? La Chanel Chance, la que tengo reseñada en el canal, que lleva un montonazo de visitas, esa huele súper rico, súper rico, súper rico, ¿eh?
¿Cuál es? Es que no me acuerdo. Sé que tengo una chance en el canal. ¿Dónde estoy? A ver, aquí, YouTube Studio. Aquí. Que es absurdo además, porque podría. Los canales están siempre muy top en el canal. Pero bueno, voy a meterme aquí, voy a buscarlo por contenido, siempre es mucho más fácil. A ver, chance. La chance es la tendre. Mira, la chance tendre está brutal también. Huele muy rico. Esto está en el canal también. Es muy así. Es más juvenil. A mí me gusta mucho, ¿eh? Y es juvenil. Es que es lo que tiene. La tendre huele muy rico, 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 muy rico. ¿Esto qué es? ¿Por qué me sale a mí esto? Si yo no he hecho ningún cambio. ¿Por qué sale a veces? Vamos para allá. ¿Descartar cambios? Pues claro, si no quiero ningún cambio modificado. ¿Esto qué es? Entonces la tendré también. Entonces, mira, 23 añicos. Yo creo que esta, que es la tendre, que es la Chanel. Chance tendre. Y luego la Mademoiselle. Mademoiselle, que está acá. Aquí. Esta es la Mademoiselle. Ya lo voy a escribir mal si lo sé. Mademoiselle. Esta. Lo he escrito mal, seguro, ¿eh? No flipéis. Que yo sé lo que escribo. Ahí está. Y te ves el vídeo. Con 23 años yo tiraría más a la tendre, ¿eh? Es otra cosa, es otra historia. Lo que pasa que, claro, tienes que mirar también los precios que tienen, porque como han subido el precio, pero en plan a saco. Chance o tendre huele muy rica. Es que yo creo que debería tirar hacia esa. De todas formas, yo no la conozco tampoco. O sea, yo no conozco a esta mujer, porque con 23 años es una mujerona. Y yo no sé sus gustos, pero puestos a regalar, yo quizás, antes que Mademoiselle la dejaría quizás para alguien un poco más mayor, de 23 años. Y tiraría hacia la Chance. Tiraría hacia esa. Yo personalmente, ¿eh? Se compra cuotas. No sé lo que vale, no sé de dónde eres. Aquí en España es que no sé ni tan siquiera el precio que tiene. A ver, Chanel. ¿Qué vale? Aquí en España. La tendre cuesta... Ostras, esto no puede ser, Dios mío de mi vida, se les ha ido la cabeza, pero menuda pajarraca. Bueno, espérate, vamos a ver si encuentro una tienda por aquí más barata. ¿Qué es esto? Es que en la página web oficial me dice que vale 164 euros. ¡Ah! Y una mierda. En Druni, ¿qué vale? Chance. Druni. Hombre, ya estamos hablando de los precios, por Dios. Aquí esto se puede comprar. Chanel Chance o tendrá 67,95 euros. Ya estamos hablando. 67,95. Cuidado, vamos a ver. 35 mililitros. 50 mililitros, 99,95. 100 mililitros, 138,95. Concentración o de parfum, ¿eh? Aunque se llame Eau Tendre, pero no es un agua, es uno de parfum. Y... o sea que 100 mililitros serían 165,95. Así que si estás empezando y estas cosas, para no hacer mucho el gilipollas, pues la de 35 vas a quedar como un rata a lo mejor. La de 50 estaría bien, que son 100 euros. Tú gástate el dinero que puedas y escúchame, no te empeñes porque a lo mejor solamente te quiere para que le regales un perfume o utilizarte para el sexo. Yo ya no lo sé. Esto ya son cosas, igual quieres que sea la mujer de tu vida y luego pues terminéis casando, tenéis hijos y te saca luego después los ojos porque te dice que se quiere divorciar. ¿Qué casos de estos acabo de conocer yo uno? Cercano a mí. Entonces... lo ha desplumado, pero como un pollo. Escúchame, si las cosas van para más, firmáis papel y todas estas cosas, a un notario, separación de bienes y otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, que también se hace en el notario, para que cada cual tenga lo suyo. O sea, hay que firmar dos papelotes: la separación de bienes y otra cosa más que no me acuerdo cómo se llama. Y es en el notario. No se te ocurra hacer nada si no has firmado eso. Vamos, es que ni loco.
Es carita, pero está muy chula, que huele muy rico. ¿Qué has dicho cuando te has puesto el dicho? Has hablado de Amos, ya has dicho que va a pertenecer. No, 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 no. He dicho que L'Oreal estuvo, quizás esté, pero estuvo en conversaciones con Amouage para comprar una participación de acciones o de algo de la gente de Amouage. No me acuerdo, di la noticia. Eso son noticias que di a lo largo de yo no sé cuánto tiempo, pero vamos, Soren lo sabe, que di la noticia de que L'Oreal estaba interesada en entrar a formar parte, no comprar la empresa entera, pero porque vamos, menudos son la gente de Ancalos Amouage en menudos son. Entonces no se andan con tonterías, le han pedido una soberana millonada. Porque no querían, evidentemente. Pero L'Oreal ha estado en conversaciones con Amouage, pero no han llegado a nada, ¿eh? La pequeña de 80 en página oficial. No se os ocurra comprar chaneles en la página web oficial. Antes de cuando nos encerraron, antes de encerrarnos, vuelvo a repetir, yo he comprado siempre los perfumes directamente y han tenido algún que otro detalle conmigo, ya ves tú, Chanel, madre mía. Estaban más baratos que en tienda, ¿eh? Ahora ya no. Ahora ya es escopetazo. Pero yo siempre he comprado mis perfumes de Chanel y las chicas de casa se lo han comprado siempre online directamente a Chanel. Directamente. Pero ahora ya no se les puede comprar, con lo cual lo mejor es morir en tienda. Tiendas oficiales y todo el rollo, pero morir en tienda, ¿eh? No se os ocurra comprar, a no ser que no tengáis más remedio, pero es que es un atraco. O sea, es que no. Es un atraco, ¿eh? Que no se os pase ni por la cabeza tan siquiera comprar ni en Sephora, ni en el Corte Inglés, ni en las páginas web oficiales de las tiendas. O sea, me refiero de las marcas del selectivo Perfumería Pop, porque os van a levantar en peso y escucharme, no estamos para tener dinero y son exactamente iguales los de ellos que los de las tiendas. Las tiendas a lo mejor, efectivamente, lo mejor es comprar en tienda, comprar online. Por lo menos en el caso de Druni, que Druni tiene los precios muchísimo más baratos, hasta incluso 10 euros más baratos que en tienda física. Lo estoy diciendo siempre en los directos para que lo sepáis. No se os ocurra ir a comprar a Druni perfumes físico. Comprarlo online, por favor. Vais a hacer el gilipollas. Os van a sacar los ojos y hay diferencias de precio muy gorda, ¿eh? Muy gorda. No estoy hablando de... No. Estoy hablando de pasta. Estoy hablando de pasta de verdad, ¿eh? No se os ocurra hacer el tolai. Y quien dice Druni, digo también Arenal, pero Arenal también los precios que tiene son un poco más caros, hasta incluso online. Mirar bien los precios y cotejarlos, ¿eh? Uy, qué bien me ha quedado esto de cotejarlos, por Dios, qué técnico. En abril salió una noticia que contaba que L'Oreal se planteaba invertir en la marca de perfumes Amouage. Sí, pero les dijeron, de Amouage, les dijeron, nenes, ¿a dónde vais vosotros? Y le dijeron una barbaridad. Además, en el artículo decían la cantidad de dinero. Lo que pasa es que no me acuerdo si eran 300.000 millones o no sé, una barbaridad que yo digo, Dios mío, mi vida, si con eso me compro yo cuatro pozos de petróleo hasta arriba, llenos. Una barbaridad. Fernando dice, desde que te lo escuché ya no me pasa más. Que no se os ocurra. Vamos a ver, si tenéis buen rollo con las chicas de las tiendas, hablo de Druni. Si tenéis buen rollo, si no, que les den por saco. Si son unas brujas, paséis de ellas. Pero si hay buen rollo, como en mi caso, que hay muy buen rollo, yo hago la compra online, pero pongo que la entrega sea en tienda. Y entonces las zagalas, pues por lo menos cubren objetivos de venta, porque entran como una venta de tienda, ¿vale? Si son unas brujas, a tomar por saco que lo lleven a vuestra casa. Pero yo normalmente lo que hago es eso, compro online los perfumes, ¿eh? Los compro online. Bueno, miro también los precios de lo demás por si tengo que comprar algo de cosmética y cotejo. Pero lo que es la perfumería, ni loco, ni loco. Voy a tienda, pruebo, veo el precio. Igual que veo el precio, estoy con el teléfono en la mano para ver el precio que tiene Druni online, ¿eh? Que yo igual estoy en la tienda y estoy mirando el precio. Si lo veo que el precio de un sitio y de otro está igual, pues igual me interesa comprarlo en la tienda, claro, evidentemente. ¿Para qué me voy a hacer que me lo traigan si cuesta lo mismo? Pero es que eso no pasa. Es que eso no pasa. Es que los precios van de 2 euros, 3 euros hasta los 10 de subida en tienda física. Lo siento. El Señor dijo hermanos, pero no dijo primos. Bueno, fue el Señor o Jesucristo, ¿quién fue? No, alguien lo dijo.
No. No, 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 déjate que no, que el mundo ya está lleno de pardillos y ya somos bastantes en este mundo. Más pardillos no hacen falta, ¿eh? Pero es que hay que andarse con un ojo, pero ya está bien de tomaduras de pelo, de verdad, lo digo en serio. O sea, es que se columpian nivel máximo, y está bien la broma. Y más tirando a 10, depende del perfume, ¿eh? Depende del perfume, porque esto sí es cierto que yo estaba mirándolo, igual me he encontrado el rango de 3, que además a mí me pasó, no sé si fue con 3 o 4 euros también de diferencia, pero bueno, de 3 o 4 euros, pero me dio rabia. Además hice un vídeo diciendo, me han tongado, hay un vídeo ahí no es dinero, pero escucharme, si empezamos con el rollo de que no es dinero, no es dinero, no es dinero, al final en microgastos se te va una pasta y esos 3 euros lo podía haber empleado en comprar, pues 6 barras de pan del Mercadona, por ejemplo, yo que sé, o lo que sea, me da igual, un paquete de café, lo que me dé la gana, un pintalabios para pintarme los labios de abajo, yo que sé, me entendí, para pintarme los pezones, que me da igual, que no me da la gana, es que no me da la gana, ya de tanta tontería y que nos estén tomando el pelo, por favor, ya está bien, ya está bien, ya está bien, y lo que me da muchísima rabia es, por ejemplo, Chanel, Chanel me ha dado muchísima rabia porque Chanel sé que tiene un margen que puede ponerse, es que lo ha hecho, es que hasta que nos encerraron lo ha hecho. Tenía unos precios súper competitivos. Si es que sacaron las exclusivas, me acuerdo, además lo dije, sacaron las exclusivas a 120 euros como una promoción. Todas las exclusivas estaban a 120 euros. Eso lo han hecho solamente una vez. No han vuelto a hacerlo. Y ahora todas cuestan más de 200 y pico euros. Bueno, pues lo que estoy diciendo, costaban ciento y poco. 120, 150, no lo sé. Era poco dinero comparado con lo que cuestan ahora. Dices, ostras, Chanel, es que yo, de verdad que los perfumes de Chanel los he comprado comparado con el precio de tienda a precio PO, ¿eh? Y ojo, porque estamos hablando de dinero, pero es que los he comprado a precio de PO. Pero es que ahora no hay quien se arrime a Chanel a comprar. Y me da mucha rabia porque, jolín, te hacen un packaging que flipas con los pliegos ahí del papel de seda super currado. Un packaging muy bonito con tu caja de Chanel y tal, que sí, que está molona que te pasas. Y de vez en cuando te cogen y a mí me regalaron un lápiz que me quedé todo loco. Uy, mira, un lápiz de Chanel. Un lápiz de Chanel que tengo yo. No lo he usado nunca. Bueno, sí lo he usado para algo, pero no, vamos, que tampoco lo tengo ahí metido en el cajón. Digo, vamos a dejar el lápiz de Chanel. Algún día lo sacaré y me pondré a hacer un vídeo con él en la mano o algo. No, porque no me pagan, qué leche. Pero bueno, tuvieron el detalle, tuvieron el detalle. Que sé, siempre no voy a estar puntilloso. Se agradecen los likes, por Dios, 36 personas. Venga, vamos arriba, por favor. 37 ahora mismo en estos mismos instantes. Hombre, esto está siendo un lujo esta noche. Mañana en principio no hay directo. Mañana, ya digo, me voy a poner a grabar y solamente voy a tener ojos para la grabación. De hecho, voy a salir mareado perdido, ya lo sé yo. Pero bueno, ahí estoy. Y... ¿ya le gustaría a Chanel? Sí, no, yo paso. Lo que tiene que hacer es contratarme. dame trabajo, nene. Ay, de verdad, qué angustia. Estamos fatal. No tengo ni idea, Víctor. Le tengo ojeriza con los Tous. No los soporto a esta familia. No los soporto, de verdad. Y ojo, cuidado porque me la he quitado. Pero yo llevo una pulsera Tous que me regaló una amiguísima mía, youtubesa, Josena, y la llevo siempre puesta, ¿eh? La llevo siempre puesta. Hombre, cuando estoy ya que me he duchado y todo el rollo, no. Pero yo la pulsera de Josena la llevo todos los días plantificada y es de Tous. Es un regalo que yo le tengo mucho cariño, pero yo en sí a Tous le tengo mucha manía. No me gusta, están muy involucrados en temas políticos. A mí no me hace ninguna gracia. La fundación está hasta arriba de tema politiqueo y todo esto. Y yo no pruebo nada de Tous. Me da igual lo que saquen. De verdad, lo digo en serio, es que me da igual lo que saquen. No pruebo nada. Los tengo boicoteados. Pero es que no. De todas formas, sus productos es que tampoco me gustan. De verdad, lo digo en serio. Estoy hablando de perfumería, ¿eh? Y las joyas, pues ya al final tanto osito te cansa. Pero la pulsera que yo tengo no lleva ositos y es una pulsera de acero que lleva como un cordaje entre medio que está muy guapa en negro. Lo he sacado varias veces y además en los vídeos sí, la llevo siempre. La llevo siempre. Hombre, hay algún día que a lo mejor me la he podido quitar por algo, pero la pulsera la llevo siempre puesta. Y un saludo, José Bonica. Y por eso digo que yo a los Tous los tengo muy boicoteados porque sí, es una empresa que está hasta arriba de rollo político y de historias y a mí no, yo no tengo ningún tipo de interés, ni en hacerle promoción ni en absolutamente nada. Porque, vuelvo a repetir, es que no cobro.
Lo que hago son productos. A ver, si me llega una Tous, que me han llegado Tous, de muestras, creo que hasta incluso ni las he reseñado. Te he sacado en el canal Tous porque tengo, por ejemplo, no sé si saqué una botella femenina de Tous, que eso echaba una peste que te mueres. Y luego saqué la Tous Baby o la Baby Tous, que huele muy rico y que además todavía me queda y que tengo. Pero ha sido lo único que he reseñado, porque cuando las hice hace ya, pues yo creo que si el canal tiene 11 años, pues 10 años tengo esas botellas. Por lo menos la Baby Toast la tengo ya muchísimo tiempo. Huele muy bien, no está pasada ni nada. Huele muy bien, ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Tengo muchísimo tiempo. Pero en aquella época no estaban politizados. Poco después saltó el rollo de que habían entrado a robar su casa, de que alguien hubo tirado unos disparicos y tal a los ladronzuelos, que hubo un muerto y se lió la cosa. Y luego a partir de todo eso empezó a salir un poco de cacota de lo que pasaba con la empresa, temas políticos, fundaciones y demás, el rollo del oro, que el calibre que estaban diciendo, o de la plata, no me acuerdo muy bien, porque no me acuerdo, pero eso está todo publicado, no tenía la cantidad que correspondería según a lo que decían que llevaba y luego tal. Entonces es una empresa que yo, lo siento mucho, no le tengo ningún tipo de aprecio ni de cariño. Entonces paso olímpicamente de Tous. Lo tengo muy claro. O sea, es que no tengo ningún tipo de interés. Si algún día sacan algo que merezca la pena, pues lo cojo y lo reseño. Pero vamos, que yo puedo vivir sin Tous lo mismo que ellos viven sin mí perfectamente. Ningún tipo de problema. Ellos a lo suyo y yo a lo mío. No tengo problema. Pero es que no me cae bien esa familia. Nada, nada bien. No lo soporto. Me caen fatal. Lo siento si fuesen de mi agrado lo diría, pero es que no tengo ningún tipo de simpatía por esa familia, con lo cual prefiero no trabajar nada de ellos, porque entre otras cosas me va a costar a mí los cuartos y ellos van a seguir haciéndose más ricos de lo que son. ¿Me da envidia? Pues mira, que se queden con su dinero, no me hace falta, ¿sabéis? Me puede dar envidia otra gente, pero ellos no. Cuando hay el rollo que llevan, yo no tengo ningún tipo de interés. Vaya monserga que estoy soltando yo aquí ahora mismo. Jauma, bona nit, bonico. ¿Qué tal, majete? Entonces, pues eso es lo que pasa con los Tous. Y ya está, pero solamente con los Tous. No pasa con nada más en principio. Porque a mí me encanta el colacao. Es verdad, no tengo ningún tipo de problema. Yo creo que no tengo ningún problema con ninguna empresa catalana salvo con esos. Salvo con esos. Esos me retuercen los cuernos. Los demás me dan exactamente igual. Mira, me caen. Bueno, la Caixa, la marinera. Pero que me da igual, porque como no trabajo con ellos, me la trae al pairo. Pero. Es verdad, y no tengo que hablar de perfumes de la Caixa. Pero todo lo demás me da exactamente igual. Santi Burgas, me gusta la perfumería, estoy sacando perfumes de Santi Burgas, ningún problema, no tengo ningún problema, pero con Tous sí lo tengo. Entonces, ¿qué pasó? Que no, si alguien se posiciona políticamente, yo no estaré muy de acuerdo con la política que lleven estas empresas, pues haré hasta luego, Mari Carmen, no me interesa tu vida, ni me interesa gastarme el dinero en tu empresa. O sea, así de claro. Con posicionamientos muy radicales y tal, yo no quiero saber nada. Y yo no estoy ni en políticas ni en historias. De vez en cuando se me puede ver el plumero, sí. Pero yo es que no simpatizo. No siento. Mira, Marco Fernández, que es catalán también. Más gracioso que todas las cosas. Más bonito que todo. Pero no. El otro día probé Tous y se parece a Oxygen, pero no tiene comparación en el rollo como Oxygen ninguna. Claro que no. Pero no, que no. Y ojo, cuidado también porque los perfumes, si mal no recuerdo, de Tous se hacen en Madrid, que tampoco tiene nada que ver. Pero es la firma, o sea, Tous los fabrica, es P&D. Me parece que es P&D, creo, productos y diseño. Los que hacen Halloween. Voy a poner perfumes porque si no... Es productos y P&D o algo así, es que no me acuerdo muy... P&D. Me parece que es... Han cambiado nuestras marcas. Halloween, Tous, correcto. Los fabrican ellos. Esto se fabrica en Madrid. Pero que...
Que me da igual, es que no. Hacen el Ganso, Halloween, Nightology, Scalpers y hay más, porque dice ver todas, pero tienen un montonazo. Bueno, en principio tienen estas, y luego ya tienen distribución, que es otra cosa. Porque yo sé que ellos también, me parece, si mal no recuerdo, que distribuían... ¿Qué distribuían? Tenían distribución de algo más. Compromiso, talento, noticias, contacto... No me aparece nada más. Pues eso, el Ganso, Halloween, Nightology, Scalpers y Toes. Lo siento, no compro pulpo como animal. Uy, tienen canal de denuncias. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Tienen un canal de denuncias. ¿Y esto qué es? A ver. En este sistema de informes puede informar rápida y fácilmente las inquietudes sobre conductas indebidas, reales o sospechosas que pueden afectar a nuestra empresa o al bienestar de las personas. Dios mío, qué miedo. ¿Estos son woks también? Ya pues entonces voy a dejar de comprar aquí. Cosas de ellos. Bueno, la verdad que no compro nada de ellos, ¿eh? He comprado algo de ellos. A ver. Scalpers, no. Nightology, no. Halloween, no. Toast, la baby hace ya no sé cuántos años. El Ganso no tengo ninguna. Así que no soy cliente de ellos. Así que no tengo tampoco nada que decir. No he comprado nada de ellos, ¿eh? De Halloween y tal. He estado haciendo reseñas por viales. Viales originales. Que me daban pues en el Druni, en el Barbimundo y tal. Y siempre pues con las compras te dan algo. Pero no tengo yo... No. Mixer and Pack sí que tienen un montonazo de empresas. Es Mixer and Pack. Los estaba confundiendo. Ah, no, marcas distribuidas. Ya lo estoy viendo. Julie Hassagan y Goutal. Payde en Estados Unidos. Perry Ellis, Cartier y Tumi. Pero estos son distribuciones. Payde en Estados Unidos. Aromas Internacional Portugal. Moschino, Versace, Michael Kors, The Squares, Missoni, Memo, París y Nageolory. Pero son distribuciones, no son fabricación. Utilizan la red de distribución de PID para posicionar los productos en los países. Vale. Porque The Square los hace Euroitalia, Moschino los hace ya directamente. Moschino es de Euroitalia al 100%, porque ya lo dije ayer, no, antes de ayer, que Euroitalia ha comprado toda la división completa de cosmética de Moschino como tal. O sea, son propietarios de Moschino. Ya sabemos que efectivamente hay buen rollo con AF, que es la empresa propietaria de Moschino, y ha dicho, venga, os quedáis, os vendemos por no sé cuantísimos millones la división cosmética y mantenemos el nombre, todo esto, firmado, contrato, pero Euroitalia son ya los dueños de Moschino. Moschino cosmética, perfume, belleza, beauty, talaba. Y Missoni también es de Euroitalia. Michael Kors creo que es también de Euroitalia. Aquí están, esto es Euroitalia todo, porque llevan Versace. Esto, la mayoría es lo que estoy viendo para lo que es la distribución de aromas internacionales en Portugal. Esto es, salvo Memo, todo es Euroitalia. Payde en Estados Unidos. Tenemos Cartier, Tumi, Perry Ellis, Toast y Scalpers. Bueno, Scalpers y ya las típicas. Así que tienen Perry Ellis, Cartier y Tumi. Tumi no sé quién la fabrica, ahora mismo no me acuerdo. Vale, pues eso estaría por ahí. Con esta gente de PID, que son los que fabrican. Estos sí que fabrican para Toast. Bueno, tengo que decir lo que no lo he dicho. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal y a los Patreon. Patreon que están formados por Nora Secas, Cris, Soren García, Ángel Martínez Lleves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alén Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y, por supuestísimo, esto de Mademoiselle lo voy a cerrar ya. Digo yo, ya está bien la broma. Voy a pasar ahora a... A ver, esto lo tengo que cerrar porque si no, no voy a poder verlo, porque tengo que decir los miembros del canal que los tengo cerrados y no se van a ordenar porque nunca se ordenan. Le pincho y no se ordenan ni queriendo. Antes se ordenaba así.
Le daba y se ordenaba, ahora se queda ahí pensando y de manera. Muchísimas gracias a Germán, Agustín Partón, Marcelo Yanaquini, Luz Pazos, Sebas, Federico de Juárez, Gonzalo Rigoyen, Eduard Percu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Freisi Navarro, Fernando Redejoz, Federico de Luqui, Wendigo, Graviela Sagüenza, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Muchísimas gracias. No me sale ordenado, no hay forma. Se pone a pensar, sale una cinta ahí, pi, 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 pero no me lo ordena, porque a mí me gusta darlo por el orden de suscripción. Sé que el primero sí que es Germán, pero luego lo demás está todo revuelto. Y no debería de ser así, pero aparece revuelto. Germán, que además hace un día que ha renovado la suscripción con miembro VIP del canal. Muchísimas gracias a todos los que renováis la suscripción todos los meses. A mí me pasa una cosa con la marca Scalper, no sé qué le ve la gente, es una marca muy genérica, pero eso cualquiera otra marca es mejor. Yo no compro Scalpers, no he presentado Scalpers, me parece que hay algún vídeo con un vial de Scalpers, pero es que los que encuentro parecidos a los Puig, Scalper lo encuentro muy parecido a Puig, a las líneas de Scandal, de Invictus, 1 Million incluso. Les encuentro así ese rollo a tubería Puig y no me gustan. No me gustan por eso, porque no los encuentro originales. De hecho, no sé si fue en un directo, metí la pata y dije que era Puig, porque es que me daba un olor a Puig que te espanta. Y es que me olían a Puig, no lo podía evitar. Y lo dije, digo, esto me huele a Puig. No miré quién era el fabricante. Y yo decía, wow, Scalpers, no, por favor, esto huele a Puig, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y no he vuelto a reseñar nada, no he reseñado nada, Reseñé, me parece que fue la negra, la primera que sacaron, que de verdad, y me parece que, no sé si no fue ni tan siquiera ni en un vial, que fue que la cogí y que la comenté, pero nada más lejos de la realidad, de verdad. De P&D no tengo nada, o sea, físico... De tener la botella, no tengo nada. Lo que tengo es Jesús del Pozo. Jesús del Pozo sí que tengo. Pero es que Jesús del Pozo ya no aparece en la perfumería aquí. Entonces, bueno, y es de ellos, porque Halloween era una marca, era una línea que sacó Jesús del Pozo. Los Halloween. Luego ya se quedó como nombre de marca, pero es Jesús del Pozo de toda la vida. Son cosas que van pasando a lo largo... A ver, se queda Halloween, pues ahora en lugar de Paco Rabanne es Rabanne. Y luego supongo cuando se cansen, en lugar de Nina Ricci, pues será Ricci. Y yo qué sé, cualquier cosa así que se les pasa. Gaultier, Jean-Paul Gaultier, al final ya es Gaultier. O sea, nadie dice Jean-Paul Gaultier, es Gaultier, Gaultier Parfums. Vamos acortando las cosas, a pesar de que luego sí que aparece Jean-Paul Gaultier y todo lo que tú quieras, pero vamos acortando. Bueno, ellos van acortando, ellos quieren simplificarlo absolutamente todo y que nadie se complique mucho la cabeza, porque pensar no interesa que nadie tenga cabecita para pensar ni nada de eso. Os recuerdo que en Orgaztor hay un cacho de vídeo que te mueres, súper bonito y entretenido. Salgo yo más guapo que todas las cosas, hombre. Un poco de por favor, ya estáis tardando en ir para allá y ver el vídeo. Bueno, ahora no, que estoy en el directo. Después. Por cierto, creo que hay periodistas que son gilipollas. Porque parece ser que sale el tema del tapón porque ahora Rajoy dice, el tío Huevos, que es que se puso a beber con eso y que se puso perdido y que se le cayó todo. A mí no, ya le pillé el rollo y no me da igual, porque sobre todo beber en la botella Solán de Cabras, que ya sabéis que es bastante grande la boca de la botella, y luego contaré una cosa que me pasó el otro día en el consumo, os vais a cagar, con el Solán de Cabras concretamente. La de la caja se partía de risa y dice, pues no eres el único, y el caso es que el tío Huevos va y dice lo de la botella, que supongo que lo habréis visto, y yo pensando, y los periodistas, es que claro, la gente tiraba los tapones, ¿sabes? Lo tirará tu puta madre, perdona, pero yo no he tirado un tapón nunca jamás y estaba suelto. Los tapones siempre los he puesto otra vez de nuevo una vez que los vaciaba. Y además que yo soy muy de arrugar la botella y cerrar. Entonces,
yo creo que es también un poco de civismo, de cultura y de educación que te van dando en tu casa para no tirar las cosas por los suelos. El caso, que el Rajoy sale con esas y todo el mundo, y yo pensando, pero es que a nadie se le ocurre hacer así. A nadie se le ocurre hacer así y terminas con el problema. ¿De verdad, en serio? O sea, la Comunidad Económica Europea, es que esto es de adamantium, o esto es de ¿qué es esto? ¿Es de acero? ¿Qué es esto? Esto es puto plástico, le pegas un tirón, me da igual la botella que sea, y te quitas el problema de encima. Y chimpum. Y como dicen los catalanes, pro. Ya está. Hombre, es que... Y encima, es que ninguno, cuando los oigo hablar, ninguno, en ninguna de esas cabezas pensantes periodísticas, porque además son periodistas, concretamente, y tengo que decirlo, los de la mañana de Telemadrid, manda cojones. Ninguno cae en que esto se quita. Y que luego tú, en tu educación, en tu cultura y en tu mierda, vuelves a poner de nuevo en la botella y ya está, y haces así. Y todo el mundo contento y feliz. Bueno, pues no, seguramente es que esto es irrompible. Y nadie cae en que esto se rompe, pero esta y cualquier otra. Y la Comunidad Económica Europea se piensa que a mí, porque me pongan estas mierdas, el tapón aquí amarrado, voy a hacer el gilipollas de estar aquí con el tapón pegado, vamos, y el tapón es pequeño, pegado en la cara, su puta madre. Hablo de la Comunidad Económica Europea. Lo cojo, lo quito y punto. A mí lo que me estorba, lo quito. Pero los tapones y como contó. Lo que me estorba, lo quito, lo mando por ahí a hacer gárgaras. ¿Qué es esto de que... Y escuchas a los listos estos de Telemadrid, porque Telemadrid lo veo bastante... Porque por las mañanas cuando me pongo el café y tal, veo las noticias de Telemadrid, porque las demás dan asco. El caso es que me pongo a ver las noticias de Telemadrid, los programas de la mañana, los matinales, que sale una rubia recientemente divorciada, y no tienen más luces, que es que la botella tiene un plástico que es irrompible. Me cago en el demonio emplumado, que es irrompible, por favor. Es que, de verdad. Y el otro huevos del Rajoy, es que me puse a beber y... Pues quita el puto tapón, colega, cojones. Es que tu cabeza no te da más para allá, que es un trozo de plástico. Chimpum, pegas un tirón como quien tira de una granada. Pues igual, hijo, igual. Le tiras a la anilla a la granada y la rompes. No, pues aquí igual. ¿O es que esto es de acero? ¿O qué? Bueno, si es de acero todo el mundo estaría rompiéndolos y fundiéndolo, claro. Porque así por lo menos sacan unos lingotillos y los puede vender a la chatarra. No vamos a engañar. Pero vamos, por favor. Hace falta tener pocas luces. Parece que esto es adamantium y que nadie en su cabecita loca va a caer en que le puede pegar un tironcico. Le pegas un tironcico y te quedas con el tapón en la mano. Y sigues teniendo el mismo problema. Sigues teniendo el mismo puñetero problema, porque la gente es muy así. La gente que coja y quite el tapón, igual son así de cerdos que terminan de beberse la botella que se tengan que beber y lo tiran a la mierda por ahí tirado. Vale, pero otra gente como yo, y es mi caso, que ya sabéis que detesto eso, lo cojo y lo arranco y ya está. Vamos, lo arranco, como ni me costara tanto. De todas formas, escucharme, una cosa llamada tijera. Por si la gente de Telemadrid tampoco ha caído, hay una cosa llamada tijera. Pero vamos, que estas cosas, y en la leche y tal, le pegas un tironcico y ya está. Y se ha acabado el problema. Vuelvo a repetir, lo que molesta, se acaba con él y ya está. Es que yo, de verdad... La gente esta es que no tiene más luces. Uy, la Agenda 2030. Me paso yo a la Agenda 2030 por el forro. Ya estoy harto de la Agenda 2030 y todo el wokismo este implementado por toda esta mierda. El tapón no sé quién lo ha inventado. Dice, eso antes se reciclaban los tapones. A mí me salpicaba la leche del café. Los viejos sexosos todavía pensamos. No, pero es que lo peor es que estos periodistas son sexosos también, porque son de mi quinta o hasta incluso mayores. Y es que, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no les interesa decir que le pegas un tironcico, que tampoco tienes que hacer mucha fuerza, al tapón y te quedas con el tapón en la mano. Y entonces te bebes tu agua, tu zumo, lo que te venga, tu leche, como te venga la gana. A mí me pasó una cosa con el tema del tapón. Y fue con la botella de leche. Lo dejé puesto y no lo quité. Cerré la botella y con esta mierda las botellas, como no tengas ojo, se quedan abiertas y no enroscan bien. Así que
quitar los tapones, porque es que se monta luego un fangal, una botella de 1,5 litros, toda esparcida dentro del puñetero frigorífico por la mierda esta del plástico que no separas el tapón de la botella. Con esta modernidad, que hay que tener un cuidado que no veas. Pues yo paso de tener cuidado, lo siento mucho. Fuera el tapón y, de verdad, muerto el perro, se acabó la rabia. Ostras, es que, de verdad. El tema que os leo, Watchmaker dice, pero los viejos esos todavía pensamos, sí, gracias a Dios. Lo arronco también, no vale más que para derrames. Claro, es que se derrama, de verdad que es que se derrama. Es que tienes que tener un cuidado, que como tú estás con prisas y tal, haces ahí raca, raca, te piensas que lo has cerrado bien y eso no está cerrado bien porque no hace bien el giro de la rosca. Te interfiere el giro de la rosca. Pues nada, la gente se piensa que eso no se puede quitar porque es irrompible. Vamos, yo escucho a los de Telemadrid y digo, ¿serán cafres? ¿O es que intentan vendernos la moto? Y es que luego salen a la calle, preguntan y no hay nadie con los cojones suficientes para decir, señores, hago así y lo quito. Ya está, no pasa nada. Luego cojo otra vez de nuevo, lo vuelvo a poner una vez que ya me ha dado el servicio y a la basura o a la papelera y punto, sin más historias ni más monsergas. Pero nadie tiene luces para contestarle a esta gente, ¿eh? Nadie tiene luces. Es que por favor, bueno, pues nada, es que tampoco he escuchado a nadie decir esto, ¿eh? De lo que yo veo, no he escuchado a nadie decir esto. Ay, y ya me duele la boca de decirlo, porque lo he dicho 8 millones de veces, por lo menos en este canal. Por lo menos mi gente, la que me sigue y me ve, que sepa que no es indestructible en la anilla y que simplemente con un tironcico, que no tienes que hacer ni fuerza. Hombre, vamos a ver, que ya digo yo que hay una cosa también que se llama tijera. Ya puestos hay una cosa que se llama tijerica, que haces ahí, ¡plac! Y ya está, listo. No necesitas más. Eso si estás en tu casa y estás hasta las narices de las botellas así con el tapón pegado. Pues una tijerica, clac, y ya está, se acabó. No hay que darle más vueltas. Es que la ingeniería mecánica que lleva esto no es, vamos, que no es indestructible, no es tecnología alemana. Y si es tecnología alemana, de verdad, me ha encantado de que sea un churro, porque le pegas un tironcico y ya está. Vamos, alguien con escoliosis, escoliosis no. Con problemas de huesos lo puede romper, que no se hace daño, ya te lo digo yo. Ay, de verdad, artrosis. Vale, pues entonces, contando que el otro día que fui, yo, la Solán de Cabras la compro en el Consum, es donde mejor precio está, o de momento está ahí de mejor precio. Y yo todo gilipollas buscando las botellas azules. Sabré yo que Solán de Cabras saca botellas de distintos colores cada 2x3, que las tiene rosas, las tiene naranjas, las tiene amarillas, las tiene... Vale, da igual, cambia los colores de vez en cuando, ¿no? Y yo ya, como siempre la compro allí y voy con la cabeza puesta en botella azul, botella azul, botella azul, pues resulta que digo, pero si siempre hay Solán de Cabras, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Solán de Cabras, por Dios? Y es que resulta que habían puesto la botella rosa de Solán de Cabras y yo estaba dándole las vueltas a todas las aguas, digo, y además que es un sitio grande donde está todo el mogollón de aguas puestas y yo dándole vueltas, digo, ¿dónde está? Hasta que al final hago así, me quedo mirando y digo, Solán de Cabras, miro, digo, claro, hombre, la botella rosa. Y luego fui a la caja y la cajera se descojonaba y dice, pero no es el único, no es el único, esto le pasa a mucha gente. Claro, digo, si siempre tenéis las botellas azules, siempre, hombre, si te vas al Carrefour ya tienes la variedad y encuentras botellas de colores. Pero en el Consum que yo voy siempre están las azules. Claro, me la cambian las azules, me la ponen rosa y ya me desquicio, porque además yo es la única agua que bebo, salvo cuando voy al estudio, porque mi madre compra Fonbella. Y entonces en el estudio sí que me veréis muchas veces, que sobre todo en el canal de Orgaz Skincare, cuando bebo agua es Fonbella, pero es por eso, porque mi madre compra Fonbella. Pero yo en casa siempre compro Solán de Cabras, a no ser que de vez en cuando, pues una cosa por la otra no encuentro o me apremia y tengo que comprar otra marca. Pero vamos, que si compro otra marca, procuro que sea también Fonbella, estoy más acostumbrado al sabor. Tapones nuevos son una mierda, ¿para qué lo inventarían? Siempre jodiendo. Lo inventan por el rollo este del ecologismo, Agenda 2030, no es otra cosa. Pero de verdad, que nadie cae en pegarle un jodido tirón al tapón. De verdad, tienes que estar bebiendo agua con eso pegado en la cara. Pero que estamos locos. Y las mujeres, chicas, bueno, y los hombres también, quien se maquille o se eche un poquito de base, vas a ir maquillada, te vas a poner, hoy no, porque yo llevo una pajita y me meto una pajita. Bueno, tú vete lo que te dé la gana, hija. Pero te vas a poner maquillada a que te caiga agua encima del maquillaje
se te forme luego un chorreteo de maquillaje en la cara. Venga, hombre, arrancas eso y a tomar por saco. Pero qué narices. Es que, uy, me enervo, me pongo de los nervios. Me pongo satánico. Ay, Dios mío, de verdad. Esther, ¿ves? La coge y lo arranca. Lo arranca, Esther, lo arranca. Y tengo que ponerle, hombre, ve la respuesta. Ay, ay, ay. Siempre aquí. Like. Aquí. Corazón. Uy, ¿por qué se coge y se pierde? Pues no, está muy bien. Vale, pues ya está. Muchísimas gracias, Marcos. Ole, por ese super chat. Te pongo los aplausos. Y de paso entro a los otros dos canales y subo. Tengo que subir el ratio de los likes. Darle likes a las tarjeticas de la gente que... Bueno, los super stickers no, pero los super chats sí. Los superchats sí se puede... Hay sticker. Sí, solamente hay dos... Bueno, solamente quiero decir que hay dos stickers que no se puede dar like. Pero a las tarjeticas de los superchats sí se le puede dar like. Que es un poco el reconocimiento a la gente que suelta su pastica aquí y apoya al Orgaz. Hombre, ¿qué iba a decir yo? Que no era mentira. Ah, sí, meterme en YouTube por el canal y así. Ahí. Voy a quitar esto, no me salte un copy. Aquí y a Marcos, ahí. Y ahora me voy a ir a Orgaztalk. Me meto en Orgaztalk. Ay, qué ganas tengo de que Orgaztalk pegue un petardazo, de verdad, lo digo en serio. Porque ese canal tiene vídeos que están chulos y cuesta un trabajo, de verdad. Cuesta un trabajazo, Y ahora te he puesto los aplausos. No me acuerdo. No te he puesto los aplausos porque los tengo cerrados. Me acabo de dar cuenta. Así que esto aquí y aquí. Los segundos. Muchas gracias, Marquitos. Muchas gracias, Pichín. Muchas gracias, Saleroso. Vale, pues eso por ahí. Estoy echándole un vistazo a ver si veo algo más de perfumería, así que sea mona y tal. Tenéis los nuevos Amoas, si os metéis en Parfumo, ahí los tenéis. Y estoy viendo que Montal también ha sacado un par de perfumes nuevos. Hay uno que ya di, lo que pasa que no me acuerdo cuál fue de los dos. Y esto... Vale, ya están hablados los demás. Hay dos Montales, pero es que no me acuerdo cuál fue. Arabian Mask es uno. Tampoco hay muchas notas de este Arabian Mask. La botella de este Montal es color marronico. Marrón, sí, es marrón. Marrón oscurillo. Y nos dice que lleva miel, lleva dátil, almizcle, azar, tonka y vainilla. Y el otro, es que no me acuerdo cuál fue el que di. No sé si fue este o el otro, que se llama Dayachai o algo así. Dayachai, que es color, tiene color vainilla la botella. Y aquí tenemos cardamomo, clavo, si mal no interpreto, y granadilla. Y luego Granada. Luego pasaríamos al corazón con café. Me parece que esta es la nueva, esta no la he dado yo, no me suena. Ámbar y almizcle. En el fondo, ámbar y almizcle, en el corazón café y en la salida cardamomo, clavo de olor y granada. Este no lo he dado porque la granada me acordaría y perfectamente y no me acuerdo de la granada. Entonces es el otro el que di. El otro es el que di. Así que luego hay algo más. Home Alone, que saca un perfume que a nadie le interesa. Nada, ya está, porque lo demás ya está todo dado. Están los truños de vidrio de Bottega Veneta y poquito más. Y ya está. Vamos a ver qué es lo que pasa también con el... Yo estoy deseando, me gustaría que saliese algo... Lo que pasa que, claro, ya a estas alturas del juego me encantaría que saliese algún perfume nuevo, de verdad, de la perfumería pop, pero es que estoy viendo que no sale nada. Pero digo nuevo de verdad, un perfume nuevo, sin Frankenstein, algo nuevo y que lo pete. No sale nada. Es que es cansino ya, es que es muy cansino. Tengo ganas de una novedad, que me lancen así a la cara una novedad y diga, toma, una novedad de verdad, que no sea un Frankenstein, que no sea... No, una novedad, algo nuevo, así en toda la cara, para Navidad.
pero es que no está saliendo nada. A ver si, yo qué sé, tengo la esperanza de por lo menos en este mes, octubre no lo sé yo. A ver si para noviembre, es que en noviembre ya estamos muy campaña, pero bueno, a ver si entre mediados de octubre y noviembre sale algo ahí en plan surprise y por lo menos nos da un poco más de vidilla y que salga a buen precio, por favor, a buen precio, que no sea algo machacante, que sea algo en plan, mira, escúchame, top ventas, venga, vamos a vender para el Black Friday a tope, nos vamos a quedar sin existencias. Tengo ganas de eso y es que no hay ninguna firma que lo haga. Es asqueroso, pero es la realidad que nos atañe día a día. Terrible. Terrible. Y además es que te pones a mirar lo que hay. A ver, ¿aquí han publicado algo? Es que aquí no me meto nunca por el volumen de publicidad que tienen. Llevo muchísimo tiempo que no me meto aquí dentro. Las Bottega Veneta. Esto aquí no hay nada. Nada. A ver, algo más. Las Montal que acabo de deciros. Nada. Nada. No. No, 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 no. No nos flipemos. De momento nada. No hay nada, porque lo que pueda salir no me interesa. La Stronger With You nueva, tabaco, no me interesa. No me interesa nada de lo que he estado anunciando antes porque siguen siendo Frankenstein. Yo no tengo más ganas de Frankenstein. Estoy hasta las narices de los Frankenstein. Siempre estoy hasta... Es que es cansino, es muy pesado. Y venga lo mismo. Y es más cansino que el Orgaz. Y venga lo mismo. Y te pones y dices, venga, sí es que tengo que hacer la reseña porque sé que, bueno, alguna visualización va a caer. Aunque sea poca, pero va a caer alguna visualización. Tengo que hacerlo. Pero es que, jolín, de verdad. Es que no hay manera, no hay manera, no hay manera. Está la cosa muy fastidiada. Esto no se actualiza. Se me ha trancado a mí ahora YouTube también. A ver si entra. Vale, ya está, ya estamos dentro. Pero bueno, que yo qué sé. Esperaba más. A ver, espérate, que no te he leído arriba. Me has escrito aquí algo. Dice. Ah, bueno, Esther me decía también. Probé Verania, nuevo femenino de Hermès. Y está bien. Huele a perfume clásico. No, todavía no lo he probado. Todavía no lo he probado. A ver si llega a la perfumería. Y le echo una olfateadica. Mañana me pasaré por aquí el Rune a ver si con un poco de suerte ha llegado algo. Pero, uff. Marcos dice, a mí de momento la Apollo 67 no me acaba de convencer, no sé por qué. Pues si no te gusta, no te gusta. Es que vamos a ver, cada cual tiene su estilo, su gusto. Y si no te va, no te va. Tiene un rollo que es así como un poco vintage y que, pues no sé. Pero vamos, que esto es cada cual. Son gustos. Yo he hecho mi análisis, mi crítica, y a partir de ahí, pues que cada cual que haga lo que quiera con su dinero, ¿me entiendes? Yo no obligo a nadie a comprar absolutamente nada, ni mis gustos tienen por qué gustar a todo el mundo, valga la refunfancia. Pero básicamente ahí es donde estamos, ¿sabes? Que sin ningún tipo de problema ni de acritud, como diría el otro. Y bueno, Verania ya la probaré. Lo que pasa es que a mí los perfumes de Hermès, ay, no son muy repuntados para mí. Se tiene que venir alguna reseña de Hermès porque lo tengo un poco abandonado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va saliendo por ahí. Ya, pero como la describiste, pensaba que me gustaría siempre es acertado. Bueno, pero es que yo no tengo por qué acertar con nadie, Marcos. O sea, estos son gustos personales. Igual lo que a mí me gusta, a ti no te gusta. Y yo normalmente hago la descripción del perfume, pero hago la descripción del perfume atendiendo a las percepciones que encuentro a nivel olfativo, ¿me entiendes? O sea, voy describiendo la fragancia y la evolución. Yo no soy muy poético, yo soy más bien tirando a técnico. Yo no me vuelvo poético ni me vuelvo, no, huele bien, tal, pero hago siempre la parte positiva, la parte negativa de todo. No me quedo solamente con lo positivo para intentar. Yo no vendo nada, o sea, yo vendo mi canal y me vendo a mí mismo, que es de lo que como. A mí, que se vendan más unidades de lo que sea, me da igual. Yo no me llevo un céntimo de nada ni de nadie, lo puedo decir con la boca bien llena. Es ahí donde tengo la tranquilidad de mi imparcialidad total y absoluta. No colaboro con nadie, no tengo colaboraciones, ni una, es que ni una. Y no pasa nada por no tenerlas, ya os lo digo yo, no pasa nada. Lo que sí pasa es que efectivamente muchos canales que se nutren precisamente de esas colaboraciones, que además les inflan las cuentas,
pues se ven favorecidos, claro, por supuesto. En el momento que tú tienes a alguien que te infla la cuenta y que tienes un huevo de visualizaciones, aunque tú no lo sabes, cuidado, porque esto lo hacen las firmas normalmente y lo hacen a escondidas. Al influencer no le dicen nada, pero parte de las consideraciones que tienen, no todas, pero muchas empresas, es inflar las cuentas y posicionar a ese youtuber. Lo he contado otras veces, youtuber o youtubesa. Te compran visualizaciones, te compran likes, te compran comentarios, te compran de todo y te inflan el canal. Esto es una realidad, las firmas hacen eso. No todas, pero las firmas te echan una mano en el canal y haces así y vas para arriba. No os penséis que todos los miles de visualizaciones que veis son reales, porque muchas veces no lo son. Y también digo una cosa, cuidado, que lo tengo que decir bien claro. Los influencers, youtubers no tienen por qué saberlo. Las empresas esto no lo dicen, se lo callan, pero lo hacen. Porque luego a mí me han llegado también chivatazos de estos de que efectivamente me han dicho, hacen esto. Y yo dije, ¿qué? Sí, por eso veis muchos vídeos que los lanzan y tienen miles, cientos de visualizaciones, pero es porque están pagados. Y las firmas, vuelvo a repetir, aunque no digan nada, te inflan las cuentas del vídeo porque les interesa que tenga alcance. La única forma de que tenga alcance vienen con likes y con visualizaciones. Mogollón de likes, mogollón de visualizaciones. Y si hay comentarios, mejor que mejor, por supuesto. Pero con likes y con interacciones de visualización, para arriba. O sea que... ojo al piojo, como diría Martín Cataluña. Ojo al piojo. Bueno, señores míos, señoras mías, que me quedo sin voz y aparte estoy sin cenar todavía y es la 1:25. Nos vemos en principio porque para el domingo. Si Dios quiere no pasa nada para el domingo, mañana me debo poner a grabar. El vídeo ya lo tengo editado, la miniatura está hecha, me quedo tranquilo. Mañana programaré el vídeo para no estar encima porque a la hora que saldrá el vídeo, que es a las 4 de la tarde, yo no voy a estar ni lo voy a liberar. Entonces, a las 4 de la tarde estará programado el vídeo. Si alguien ya no puede ver el vídeo de los miembros VIP o de los Patreon, lo siento, no voy a liberar el vídeo porque no voy a estar. Entonces, si me pongo a grabar, estoy grabando y no me voy a poner a liberar ningún vídeo ni me voy a acordar. Así que lo voy a coger, lo voy a programar y ya que se quede programado, pero lo programaré mañana, sin prisa. O sea, mañana, antes de irme al estudio, meto la programación y ya está, pero vamos, que hay tiempo para verlo porque además el vídeo está puesto ya desde esta tarde-noche, que terminé de editarlo y está más que colgado. Además siempre hago lo mismo, que para que la gente lo vea rápido, que lo vea bien, lo que hago es que lo pongo sin miniatura. Para la gente en privado, normalmente, si os habéis dado cuenta, lo suelo subir sin miniatura. La miniatura va a posteriori, cuando ya tengo un poco más de tiempo hago la miniatura y entonces ya lo veis con miniatura. Pero normalmente para los Patreon miembros VIP, si os habéis dado cuenta, vuelvo a repetir, no pongo miniatura en principio. Luego, cuando pasa X tiempo, cojo y plantifico la miniatura. Pero vamos, porque claro, efectivamente el vídeo tiene que salir con miniatura, pero normalmente para mi gente lo saco cuanto antes para que tengan más tiempo de verlo. Pero vamos, que pasa eso con los vídeos, que los cojo y los pongo sin miniatura. Mañana no sé a qué hora, pero vamos, que mañana por la tarde, antes de salir de casa, ya cuando haya comido a mediodía, lo programo para que salga a las 4. A las 4 saldrá el vídeo de mañana. Y catapum chimpum, matar el hilero. Además, el vídeo de mañana es gracias a Cristina. Me parece que no digo nada en el vídeo, creo. Pero bueno, que no pasa nada. Pero es por Cristina. Y un besote, Cristina. Y bueno, pues nada. El Negre, muchísimas gracias, Bonico, por ese super sticker. Hombre, ahí con los ojos ahí todos a la virulé. Un aplausico, los segundos, que son los que molan. Muchas gracias, campeón. Muchas gracias, Bonico. Muchas gracias, Resalao, por ese super sticker. Hola, mi niño. Bueno, pues nos vemos el domingo, si Dios quiere no pasa nada.
Y nada, a producir vídeos y para que os entretengáis en los descansos del trabajo, porque cuando uno trabaja tiene que estar centrado en el trabajo, pero cuando tengáis vuestro tiempo de relax y tal, pues ahí está el Orgaz para acompañaros en vuestras vicisitudes. Ya no me sale ni lo vicisitudes. Eso es, vicisitudes. Ya me sale más fluido, es que tengo la lengua de trapo. Muy buenas noches, Gaby, ¿qué tal? Bueno, pues nos vemos el domingo, si Dios quiere no pasa nada. Gaby, muy buenas noches, has llegado ya que me voy, que estoy despidiendo esto, un besote majete. Nos vemos el domingo a las 11 de la noche hora España, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues mucho vídeo. Os quiero, nenicos y nenicas. ¡Hala, pichurrines! Hasta el domingo. Bueno, hasta el domingo, pero mañana nos vemos a las 4 con un vídeo nuevo. ¡Auf Wiedersehen, bonicos!